Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de Dialogando Online de anécdotas en la pandemia. Vamos a entrar en uno de los temas que dan para mucha reflexión, porque los migrantes, la situación de personas sin documentos, la situación de las fronteras cerradas, de repente atrapado en un país, y digo atrapado porque muchos lo han referido de esa manera, y vamos a movernos un poco en este ámbito. Y para eso hemos invitado a Zubeida Fugali. Ya nos vas a contar, Zubi, cómo lo has vivido tú, primero, cómo has vivido este tiempo de pandemia en tu trabajo con migrantes. Y por el otro lado estamos con David Zambrano desde Santiago de Chile. Y también nos va a contar un poco qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué pasó ahí con este tema de las personas que no pudieron salir a sus países? Y por ahí, David, nos contarás la iniciativa, de dónde surgió, etcétera, ayudar a estas personas. Bueno, empecemos contigo, Zubi. Primero, bienvenida, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido para ti la pandemia, especialmente, particularmente en este enfoque de trabajo con migrantes? Pues gracias por esa iniciativa y por sacar este tema tan interesante, la verdad, y dar un poco de foco también a los inmigrantes. Pues me gusta eso, ¿qué pasó? Esa es la cuestión, todos decimos, de repente era todos, íbamos funcionando y todo, y de repente pasó este COVID, pasó esta situación y nos dejó un poco colgados. Por mi parte, referencia así mi colaboración voy a hacer referencia a mi colaboración en la Fundación Proyecto Vivir, que es una fundación que trabajamos con mujeres inmigrantes, mujeres en situación de exclusión, principalmente exclusión social, y trabajamos con ellas y con sus hijos. Me imagino que tienen de todas las nacionalidades, porque en España claro, la población migrante y la población también de refugio, ¿no? En situación de refugio. Claro, claro, es que es eso lo que intentamos, la verdad, nuestra fundación vienen mujeres de todas las nacionalidades y todos los rincones del mundo. Y llegan, ya sabes, y llegan, y la verdad, eso, la fundación es el punto de respiro para estas personas, porque no saben qué hacer. Las personas llegan y no saben por dónde empezar, porque ya sabes, es construir, y llegan de cero y es construir todo. Y todo desde que ya últimamente, tú sabes, también vamos arrastrando las crisis. Ahora estamos hablando del COVID, pero la crisis que llevamos desde 2011, allí también 2008, la crisis 2008 y todo, ya de allí vamos también arrastrando. Y entonces la situación ya no es la que era, hasta los recursos de las asociaciones y todo cada vez son más limitadas. Claro, es decir, todo lo que es el fenómeno migratorio, sea con migración forzada o sea por migración voluntaria, ha cambiado, y evidentemente el COVID ha exacerbado esos cambios, ¿no? Claro, ya nos vas a contar un poco cómo han vivido las personas en situación de migración, especial con esto del COVID, y cómo funcionaron ustedes, ¿no? Bueno, y por otro lado tenemos a David Zambrano desde Santiago de Chile. David, cuéntanos, porque tú también estuviste en una experiencia muy cercana a este fenómeno de la migración y bueno, con el COVID, con todo lo que significó, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue tu experiencia con este tema? Bueno, antes que todo quería agradecerte por la oportunidad de contar esta experiencia y felicitar a ambas, porque de verdad cuando hay estas iniciativas por tu lado para poder dar un poco de visibilidad de lo que está pasando, y por el otro lado Zobeida con su acción constante, creo que es algo digno de felicitar. Mira, lo que pasa acá en Chile es particular. Nosotros vamos ya un año en una situación bastante atípica. Hace un año empezó lo que se llamó el estallido social, lo que se llama el estallido social acá en Chile, y eso nos movió a todos un poco la forma de vivir, ¿no? Ya esta idea de que Chile cambió es una realidad, porque nuestra forma de vivir el día a día, desde el 18 de octubre del año pasado a la fecha, es totalmente distinto. Y eso golpeó en varias formas, y nos golpeó a muchos de distintas maneras, porque desde el punto de vista económico, si se quiere, y si lo planteas también desde el punto de vista social,
toda esta migración que llegó a Chile buscando un lugar mejor para desarrollarse, justamente gente que viene mucho desde Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, llegó con esta idea de que Chile era una especie de paraíso, ¿no? En Sudamérica, un paraíso económico, un paraíso donde podían venir escapando también de lo que les estaba tocando vivir. Y cuando pasa esto del estallido social, como que queda en evidencia que efectivamente ya no es ese paraíso, no es todo tan bonito como lo pintaban, y casi que se ven en una situación muy similar de la que habían salido. Guardando las distancias, obviamente, ¿no? Pero eso empezó ya a golpear. Entonces mucha gente se empezó a cuestionar, bueno, ¿este era el lugar donde tenía que haber venido? ¿O tenía que haber buscado otros horizontes, ¿no? Tal vez haber ido hacia Europa, o ido más hacia el norte, qué sé yo. Y nada, en este momento en que empieza como que aparentemente a todo volver a una especie de normalidad, este año entra y llega el COVID con toda la fuerza y nos da el segundo golpe en menos de un año y hace que justamente todo esto que parecía que iba a empezar a arreglarse, más bien se desmorone más. Entonces, toda esta gente que ya con el tema del estallido social había perdido el trabajo, o estaba pasando por una inestabilidad desde el punto de vista económico, porque sabes que los migrantes cuando llegan, de todas maneras llegan en una situación precaria, las condiciones no son las mejores, pero de alguna u otra forma se justifica porque hay esta opción de producir, y de alguna u otra forma eso te hace pensar que estás en el camino de ese progreso que buscabas, ¿no? Pero cuando llega el COVID y obviamente la recesión se hace evidente, la gente ya no puede seguir trabajando, ya la informalidad en el trabajo desaparece porque mucha esta gente trabaja de manera informal en la calle, no puede salir a la calle, entonces no hay más producción, y es cuando todo este grupo de migrantes, más que todo estas 4 o 5 países que te mencionaba, Nacionalidades, sí. nacionalidades, quedan en el aire, los empiezan a echar de sus casas, de sus departamentos, ya no podían pagar renta, entonces tienen que irse. Departamentos donde vivían, o casas donde vivían, no sé, un departamento para 4, vivían 10, 12 personas, y tuvieron que empezar a irse, tuvieron que irse. Obviamente los trabajos informales ya no los pueden tener, entonces ya no hay ingresos, la gente ya no tiene que comer, y la gente ya no tiene dónde vivir, no tienen techo, no tienen nada. Y eso obviamente lo que los obliga es a ir a buscar la ayuda inmediata de justamente los consulados y las embajadas de sus países. Y en mayo más o menos empiezas a ver en las noticias que afuera de la embajada de Bolivia hay cientos o miles de bolivianos esperando volver, porque ellos vienen de jornaleros, entonces vienen a trabajar en el verano y se devuelven en la época de otoño. Como no pueden salir, están todos varados aquí, no pueden volver. Y después no, que los venezolanos están agolpados afuera de la embajada de Venezuela y hay miles de venezolanos afuera acampando. Los colombianos igual. Y obviamente en este grupo, estos 3 que te menciono son por cantidad de población. En Chile son los que más bulla lograron hacer. Pero en una de esas aparece también el grupo de ecuatorianos. Y aparece también que están acampando afuera de la embajada de Ecuador, que está al lado de la embajada de Colombia. Entonces se ve una masa de gente mucho más grande, ecuatorianos con la misma situación, ¿no? Una situación ya de no tener dónde quedarse, no tener que comer, no tener cómo seguir viviendo. Claro, porque estaban de informales además. Fíjate, yo te escucho, David, y es que, Subi, no sé si compartes conmigo, yo también trabajo con migración en Suiza, y te escucho, David, y es increíble cómo se replica, ¿verdad? Estamos hablando no de toda la migración, evidente, porque hay migrantes voluntarios que están en una situación estable y etcétera, pero cómo se replica, ¿verdad? Subi, ¿qué te parece? O sea, esta sensación de viene el COVID, los trabajos se desmoronan de repente, ¿qué estoy haciendo aquí? No estoy en mi país, me quiero ir, ¿a dónde voy? Es muy parecido lo que han vivido, ¿no? Exacto, es que justo yo estaba escuchando a David y estaba pensando, y digo, pero es que tenemos lo mismo, yo voy, si me pregunta ahora Eliana, voy a decirle lo mismo que David, contexto diferente, pero la realidad al final es compartida, estemos donde estemos, porque yo creo que lo que es la inmigración cuando uno va,
Ujú. Vas buscando algo, vas lo que dices, construir, producir. Me ha gustado mucho la palabra producir, David, la que has dicho, porque es como cuando estamos cuando somos inmigrantes, es lo que justifica mi estado. Produzco eso, como existo. Eso me has hecho pensar en ello. Produzco, existo. Si me quitas esto, entonces ya me quedo, me paralizo. David, por ejemplo, retomando un poco lo que contabas, ¿no? Es decir, claro, lo que dice Subi, ¿no? Es de repente se mueve, el COVID mueve todo, pero no, ya estaba movido todo atrás. Es decir, en el caso de Chile, y creo que no solo en el caso de Chile, creo que la economía mundial ya estaba movida, ¿no? Y claro, esto exacerba todo y de repente personas están ahí agolpadas frente a las embajadas sin que, como dice Zubeida, estemos preparados ni el Estado, ni el gobierno, ni nadie para responder. Y entonces esa gente estaba ahí, mirábamos en la televisión, David, es verdad lo que tú dices, miles de personas acampando frente a sus embajadas, ¿buscando qué? Cuéntanos. Es que ese es el tema, ¿no? Lo que decías tú, y lo que decía Zoraida también, vivíamos en una especie de burbuja. Y esto nos dejó en evidencia de que somos totalmente vulnerables y no nos habíamos dado cuenta. Entonces fue un golpe súper brusco el que llegó. A nosotros, como te digo, ya nos había llegado desde octubre del año pasado, porque ahí fue como que se movió todo y ya no es ese paraíso al que estábamos viviendo y al que todo el mundo había venido. Pero aparte llega este otro momento con el COVID, en donde ya no nos podemos hacer los locos, como se dice por ahí, ¿no? Ya no nos podemos hacer los de la vista gorda, porque ya también nosotros lo estamos viviendo, yo también tengo que encerrarme, y después veo a las personas, y a estas personas que no pueden, ni siquiera pueden ellos encerrarse, ni siquiera pueden ellos cuidarse, autocuidarse, porque ya no tienen dónde vivir, entonces tienen que ir afuera de las embajadas, y van afuera de las embajadas de una manera muy, no sé ni cómo expresar esta parte, porque es cuando nosotros nos dimos cuenta y lo primero que hicimos como grupo, porque cuando vemos de las noticias alguien dice, oye, está pasando esto, nos juntamos a ver cómo podemos ayudar, sí, dale, y de una manera muy inocente, dijimos, y espontánea, pero inocente, ¿no? Ya sí, vamos a ayudar un poquito a ver si les podemos dar una mano ahora y ya pasará. No nos dimos cuenta de la magnitud. Esta gente, cuando fuimos a entregar, porque lo que hicimos fue juntarnos 8, 9 ecuatorianos, armar unos kits de alimentos, como para que puedan pasar el día. Decíamos, ya, esto les vamos a ayudar como para que puedan pasar estos días que les queda hasta que se resuelva todo. Cuando vamos allá nos damos cuenta que esto no era un tema de hoy, mañana o la próxima semana, era un tema de que, lo que decía Subi, había una incertidumbre total. No sabíamos qué tenía que pasar para que ellos salgan de la situación en la que estaban. Y no sabíamos quién era el responsable. Y lo que ellos buscaban, además, era ver a mi país. Y nosotros queremos volver a nuestro país, queremos volver a estar con nuestra gente. Porque como no sabemos qué es lo que va a pasar, claro. Prefiero pasarlo todo lo complejo, todo lo jodido. Prefiero pasar el hambre con los míos que pasarlo acá, solos, sin nadie. Eso era lo que ellos querían, volver al Ecuador. En el caso de los ecuatorianos, obviamente los demás era muy parecido, ¿no? Porque además acá, como eran indocumentados, no tenían acceso fácil a la salud, en el eventual caso de que tengan, porque se veían expuestos, porque, bueno, todos estos elementos dentro de la idea de la legalidad de las naciones era súper complejo, porque había el tema de la salud, de la seguridad, bueno. Entonces, era como te digo, este grito desesperado de necesito ayuda y quiero volver a mi raíz. Entonces fuimos con el grupo ecuatoriano a hacer esta entrega muy, como les decía yo, vamos a entregar los kits y hasta ahí llegamos. Nos dimos cuenta de la realidad y dijimos, oye, espérate, aquí hay que hacer algo más, porque hay algo que no está funcionando o hay alguien que no está diciendo la verdad completa. Y esta gente, y nosotros estábamos a punto de entrar en invierno. Entonces ya estaba haciendo frío, habían bebés, habían niños, la gente en carpas, en una precariedad completa. Entre todo este movimiento conseguimos varias cosas que fueron muy interesantes para que el proceso llegue a un buen puerto. Conseguí el número del cónsul directo, entonces pude empezar a tener vía directa y hablar con el cónsul directamente y contarle cuáles eran nuestras inquietudes, qué era lo que habíamos visto y a pedirle también respuestas. Conseguimos también desde Ecuador que tengamos cobertura mediática, entonces un canal de televisión se ofreció a hacer una nota
de los ecuatorianos varados en Chile. Estaban afuera, acampando afuera. Entonces, toda esta bulla, todo este ruido que logramos hacer también fue movilizador, porque fue la única forma de que la gente se entere de lo que estaba pasando, se entere de la gravedad de lo que estaba pasando, y esa movilización hizo que, de alguna u otra forma, la cosa, dentro de lo complejo y feo que fue, porque en realidad no fue algo bonito de vivir, conocimos todas estas cosas, todas estas facetas de gente, el mismo cónsul, yo pude hablar y me di cuenta también del otro lado de la moneda. Nosotros siempre es como, estos no hacen nada, y la autoridad siempre... No, y él en cambio me contó, me mostró y nos transparentó todas las cosas que habían detrás, como para que esta estructura funcione, y no era tan fácil tampoco, ¿no? Como para que ellos digan, sí, te pongo un vuelo, no hay aerolíneas, las aerolíneas no te van a dar vuelos humanitarios, tienes que pagar si quieres, el gobierno está priorizando otras cosas, no hay plata, entonces, ¿cómo nos ayudamos? ¿Cómo podemos salir entre todos adelante? Y ahí sí, este sentido de comunidad, y de comunidad no solamente de la persona de a pie, ¿no? No solamente del ciudadano, sino de las instituciones, Claro. de los medios, como que se empezó a conjugar algo que funcionó y como te digo, al final se subieron en el avión y pudieron volver la mayoría de los ecuatorianos. Qué interesante, ¿no? Sí. Mira, qué interesante, porque además es un grupo de 8 jóvenes o de 8 personas que miran esto y dicen algo vamos a hacer. Y claro, la realidad has anotado una de las realidades más crudas de la migración, ¿no? Yo siempre digo, esta sensación de no tener opción, ¿no? Es decir, en mi país no tengo opción, sentir no tengo opción, porque eso es muy fácil hablar, ¿no? Pero vaya, vivir, el no tengo opción, tengo que salir de aquí. Y Subi, a mí me gustaría apuntar contigo estas anécdotas que retratan claramente la situación que ha hablado David, ¿no? Es decir, porque muchos tuvieron miedo al no tener documentos y enfermarse. ¿Cómo tú conoces esta realidad? Cuéntanos un poco. Claro, es que esta realidad nos ha sacado a la luz también, lo que estabas diciendo, nos ha sacado a la luz realidades que existían, pero no las veíamos también. Por ejemplo, que decían el tema de las personas que indocumentadas, por ejemplo, de qué viven. Claro que sobreviven, pero los trabajos que son de limpieza, por ejemplo, trabajo en las hogares, en este caso, por ejemplo, las mujeres trabajan cuidando a las personas mayores, limpieza, todo lo que es sector que no necesitaba trabajos, estaban sin contrato y todo, y se van, como decimos, parece que está funcionando la cosa y está bien, muchos trabajan en la agricultura, también lo que son sus maridos trabajan en la agricultura y todo, y viene el COVID y ya nos pone en la cara esta realidad que estas personas están completamente al descubierto, digamos, porque cuando pasa esto no hay ninguna institución que se pueda encargar de ellos, están fuera. Pensábamos antes que estaban integrados y que ya funcionaban y han hecho su proyecto, lo que decimos, el proyecto de vida, pero hemos descubierto que era un poco una mentira, porque no estaba sobre bases sólidas, entonces no tenía ningún tipo de ayuda. Por supuesto, todo el mundo ha cerrado su casa, ya no hay trabajo para estas personas y de repente se han encontrado sin nada, sin un duro, sin ningún tipo de ingreso, sin ninguna. Me ha gustado, Eliana, la palabra que dices tú, opciones, porque cuando vamos trabajando, lo que decimos, basamos nuestro trabajo en abrir opciones y es lo que nos sustenta en la fundación y lo que de verdad nos anima, nos motiva, que siempre lo repetimos, hay opciones y es lo que hace que abrimos nosotros las puertas y les ayudamos y ellos también van construyendo. Con esto nos hemos visto y desgraciadamente no hay opciones y hay casos que dicen que no hay opción, no hay por dónde tirar y además no sabemos hasta cuándo, sin fecha. Se han cerrado las puertas y dices, ¿qué hago? Entonces, sin recursos, sin poder, ni un duro que puede entrar y tienen que seguir pagando sus cosas, su casa y todo, y se han encontrado sin nada. Además con una pandemia, es decir, además con el miedo compartido de nos podemos enfermar, podemos contagiarnos, pueden morir nuestros mayores, nuestra gente que vive en otros países al otro lado del mundo pueden estar vulnerables. Es decir, la realidad de un migrante es un poco más complicada de lo que parece, ¿no?
Ni puede plantearlo, claro, es que en estado de inmigración es que ni puedes plantearte que tú puedes coger el virus o que te puedes enfermar, ni se te ocurra. Y hay personas que ya han querido evitarlo, hay personas que no han querido hacer, por ejemplo, el test y todo, el test, ¿para qué? Para evitar cualquier sospecha o encontrarse ante lo evidente, digamos. Así, entonces eso es ya, y hay otros que se han encontrado en situación en el confinamiento, que muchas personas viviendo juntos en situación, realidad, que es muy propicia a que pueda ocurrir algo. Hay gente que se han tenido que juntarse en la misma casa, por ejemplo, porque no hay recursos y tenían que esto en condiciones que no son muy favorables, pero ni evitar la mirada externa, digamos, de los demás, evitar esto, que sospechen de ti, al final acabas como un sospechoso de que tú puedes tenerlo, porque también a nivel social, y hubo un fenómeno social que ya la mirada, hay un miedo de los inmigrantes, y eso, entre comillas, no hay que, pero hubo esta mirada que los inmigrantes, porque se sabe que su situación es muy precaria, pues entonces son más propicios y más susceptibles para que pillaran, digamos, el virus. Ha sido... Qué duro, sí, ¿no? Qué duro, muy claro. duro, ha sido muy duro. Primero, no pueden plantearse el hecho de enfermarse, no pueden plantearse el hecho de enfermarse porque además alguien me decía, una persona sin documentos aquí en Suiza me decía, temo que si me enfermo, no me curen, ¿sí? Desde esa inocencia, pues, sabiendo que lo van a hacer, pero claro, el tema es que si me piden los documentos también me van a deportar. Y también pensar en que no puedes tomar el vuelo, ¿no? No puedes, como decía David, por lo menos en el grupo que ustedes ayudaron, vaya, por lo menos pudieron regresar a casa, ¿no? Hay muchísima gente varada, ¿no? Muchísima gente varada sintiendo una angustia terrible por no poder regresar y además sabiendo historias familiares complicadas en sus países de origen, ¿no? Uh-huh. Qué Sí, por duro. ejemplo, en nuestros casos, Marruecos, por ejemplo, por decir ejemplo en un país, Marruecos desde el principio cerró las fronteras y le importó o que pasara a su gente, ya está cerrado hasta a su gente que no podían entrar. Imagina, no importa cuál es tu situación, lo que te pasa, cerradas las fronteras. Y hay gente que se quedó que no podían, querían entrar, pero no podían. ¿Y qué hacen? Sí, sí, claro, David, me imagino que pasó lo mismo porque vimos en los medios de comunicación, también vimos que, por ejemplo, la población venezolana caminaba, ¿no? Caminaba desde Chile hasta Venezuela. Estamos hablando de tantos kilómetros, atravesando Perú, atravesando Ecuador para llegar a... Es increíble, ¿no? Imagínate que mucha de esta gente que que vive aquí en Chile hasta ahora, ¿no? Mucha gente que se quedó y tú les preguntas y ellos, claro, no, yo estuve viviendo pero yo digo, ¿de dónde eres? Soy ecuatoriano. Ah, yo estuve viviendo en Quito 6 meses. Pero claro, era solo una plataforma porque nosotros veníamos bajando de a poquito, caminando o como podíamos. Entonces llegaron a Colombia, después pasaron a Ecuador, bajaron a Perú y llegaron a Chile. Y ahora cuando les pasó esto, muchos decidieron también tratar de salir, pero no podían. Tú no podías pasar hasta Ecuador porque Perú te dijo, no, por aquí no se pasa. Entonces tenías que ver si te podían dar alguna especie de salvoconducto, pero era imposible. O sea, era un tema de que, como bien decían ustedes, de que te dejaron totalmente inmovilizado. Ya estás limitado por tu condición migrante ilegal, lo que eso signifique, pero bueno, ya estás limitado por eso. Y ahora te dijeron, no, sabes que no te puedes mover más. Y lo interesante que me pareció a mí de esto es que cuando no pudieron moverse más, se juntaron y metieron presión de la única forma que les quedaba, que era con la voz. Entonces dijeron, bueno, no, yo solo no puedo. Entonces me junto con el resto de las personas que están igual que yo y vamos a hacer la presión para que esto pase, para que pase algo. Y al final pasaron cosas, y para todos, esto yo les comentaba a los ecuatorianos, pero pasaron para todos, para los venezolanos, los colombianos, el gobierno de Colombia tuvo que poner vuelos humanitarios, que en realidad, insisto, no son humanitarios porque se pagó por eso. Y lo otro que fue súper interesante lo que pasó acá, es que nosotros éramos un grupo de 10 que nos empezamos a mover en esta especie de ayuda rápida para poder, pero nos dimos cuenta de la cantidad de gente que todavía quiere ayudar y que está haciendo las cosas calladita
que no buscan ningún tipo de reconocimiento, pero que están ahí, que está ahí para ayudar. Y al menos eso es algo esperanzador, ¿no? Claro, y bueno, para terminar, a mí me encantaría preguntarles algo muy, muy personal. Empecemos por ti, Zubeida. ¿Qué pasa a una persona que tiene documentos, que está de alguna manera también en condición de migración, pero documentada, ¿no? ¿Qué te pasa a ti cuando ves que personas, independientemente de su nacionalidad, de su raza, de su color, personas como nosotros, tienen esta situación de llamarse ilegales? Es decir, una persona llamarse ilegal, no porque haya hecho ninguna falta contra la legalidad, sino por una cuestión. ¿Qué te pasa a ti? ¿De dónde, qué es lo que te hace preguntar esta tremenda realidad humana? Es que la verdad, mira, que el tema es legal. Si me permites esa situación del COVID que estamos pasando, a mí me invito a todo el mundo, si ha confirmado algo, que la migración es un hecho que va con la vida y va a continuar con la vida, lo queremos o no. Y me gustaría que todo el mundo lo tenga claro. ¿Quién se opone a la inmigración? ¿Quién le da mi nombre, mi apellido? Que lo tenga claro. La inmigración existió, va con el ser humano. Existió, existe y va a seguir existiendo. Es una condición que todos podemos pasar por ella, que sea por cambio climático, que sea por temas de enfermedades. Es derecho a cualquier persona de moverse. El mundo es nuestro, el mundo no es de nadie, el mundo es nuestro y es una decisión, tiene que ser una decisión propia que ya de cualquier persona de decidir en cualquier momento y en cualquier condición moverse. Si me permites decir esto, que lo entendamos por una vez, que la migración es derecho y ya va con nosotros y tiene que ser favorecerla. Tenemos que crear un sistema, tenemos que crear leyes, tenemos que cambiar la mirada. Nadie es ilegal. Ilegal es un concepto que los inventamos. Ilegal, ¿qué significa ilegal? Solo que es un papel. Si me permites eso que decimos, está en una trampa esta palabra y la hemos asumido de manera y se ha entrado en nuestro inconsciente, y cuando hablamos esto, no, si tú ilegal tienes derecho a esto y ilegal tienes derecho. Cuando ya sabemos ilegal y no legal, ahí detrás hay unos intereses que son intereses ideológicos, intereses económicos, que va todo, está manipulado entre todo cuestión de poder y hemos creado esa clasificación. ¿Por qué yo ilegal y el otro legal? ¿Cuál es la diferencia? Que yo no tengo para invertir y el otro viene con mucho dinero y se vuelve legal en un minuto. Absolutamente, absolutamente lo que decimos. Por ejemplo, por decirlo, cuando viene uno, el africano que viene, por decirlo, que ya que no tiene nada y ha pasado un año cruzando el desierto y todo, este es ilegal. Este ya es ilegal porque va a llegar y no va a tener ninguna opción, no va a tener oportunidad, lo hemos clasificado. Y quien viene con su maleta llena o con sus diplomas o de un país amigo o algo así, se le facilita y puede ser legal. Es una trampa y es una broma, de verdad. A mí me parece un insulto a la inteligencia humana, es que de manejar esos que nos obligan a manejar esos conceptos. Gracias. Claro, yo te escucho y veo la pasión que tienes en el tema, así que la pregunta ya creo que me has respondido con la sola pasión con la que has contestado, ¿no? Por eso estás ahí, ¿no? Porque lo crees, porque te apasiona el mirar el mundo y la migración, como has dicho, como un derecho y como connatural a la especie humana. Gracias, Zubi. ¿Y tú, David, qué te movió? ¿Qué has aprendido de esta experiencia de acercarte a esta crudeza de la migración? A ver, se aprende un montón de cosas, ¿no? Yo creo que no tengo palabras para describir todo lo que se vivió, todo lo que aprendimos, todas las cosas que nos dimos cuenta y ahora un poco más enfocado a lo que decía Zubi también, ¿no? Acá pasa mucho en los últimos años con el fenómeno de la inmigración y demás. Te das cuenta, ¿no? Yo soy un extranjero, o la gente que no, extranjero, pero el otro, el que es ilegal, él es un migrante. Desde ahí ya se hace esa diferenciación, el extranjero y el migrante. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué el trato es distinto?
y te empiezas a cuestionar, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta de un montón de cosas, de justamente la falta es poco natural esta idea de que porque alguien marcó una frontera imaginaria, porque es así, definida por alguien hace muchos años, yo no puedo, no tengo el mismo derecho que los que están ahí del otro lado. Simplemente porque no vengo con mi título, no vengo con un documento, no vengo con los dólares o la billetera llena. No, no tiene mucho sentido. Y normalmente lo que me ha pasado a mí, yo trabajo mucho en el mundo online y en todo lo que tiene que ver con el Internet, si se quiere, ¿no? Como concepto, donde efectivamente no hay fronteras, donde yo puedo conectar con quien me dé la gana, cuando me dé la gana, donde me dé la gana, y donde nadie se pone a pensar, no, no voy a hablar con este, o voy a cortar, o no le voy a dejar entrar, no voy a interactuar simplemente porque no es de un país, o es de un país que no me gusta, o es de un país donde yo tuve algún problema hace 200 años con cosas que ni siquiera me interesan hoy, como decía Sobi, ¿no? Los países amigos o los países enemigos. Entonces dices, porque esa idea, que es natural, la estamos viviendo desde la virtualidad y es ilógico. La deberíamos vivir desde la vida misma. Moralidad, ¿no? claro. Y después sí puedes llevarlo a los otros ámbitos de tu vida. Pero es chistoso porque como que desde ahí puedes tomar el ejemplo de cómo hoy por hoy esas fronteras quedaron totalmente borradas en el mundo virtual y te das cuenta cómo tus hijos se conectan con mi hijo que juega Claro, videojuegos, se conecta con gente de todo el mundo a cualquier hora y no le importa. Le importa cómo suena, cómo hablan, se ríe con las formas de hablar. Eso es lo rico, pues empieza a conectar con gente y empieza a darse cuenta de que no importa de dónde son, tienen los mismos intereses, en este caso los videojuegos, y eso tiene que pasar con todo, no con los videojuegos, ¿no? Sino con todo. Entonces, me pasa mucho que ¿no? me toca vivir esa dualidad y me toca vivir un poco eso de cómo para algunas cosas soy extranjero, para otras cosas sí, para unas cosas hay, para otras cosas no hay, y esa idea me complica, todavía me da vueltas en la cabeza y es difícil de asumir. Pero creo que estos momentos son los que hacen que entiendas bien o puedas como ver hacia adentro y decir, ¿sabes qué? Como decía Zoida, ¿no? No comparto y no voy a avalar y siempre voy a tratar de llevarlo hacia el otro lado. Creo que eso es bueno porque te saca y te das cuenta de un montón de cosas. Sí. ¿Sabes, David, si me permites lo que está diciendo? Eso me ha hecho pensar porque tu comparativa en el online y, por ejemplo, el juego y todo, allí también el posicionamiento, digamos, y las emociones son diferentes. Cuando si la gente en el mundo jugando y todo, ahí está en el estado constructivo. Estamos juntos construyendo, estamos en un proyecto común o juego construyendo juntos y ya vamos a ver a dónde llegamos. Cuando desgraciadamente cuando hablamos de fronteras y terreno y todo, allí entran nuestros miedos, nuestros egos, nuestros pensamientos así, lo mío y lo tuyo y tú me amenazas y yo, y entramos con nuestra parte. Nuestra es la parte en la sombra, me encanta eso. En el juego estamos en la luz, estamos en construir. En el otro, que ya empezamos en nuestra sombra, que no es, en realidad no está basada sobre nada, es irracional. Bueno, realmente basada sobre la lógica del poder, ¿no? Pero vaya, les agradezco un montón a los dos. Creo que, bueno, daba para muchísimo más el diálogo, porque este es un tema apasionante por lo que he visto en los dos. Es apasionante porque es humano, porque compartimos esto, ¿no? Porque nos preguntamos todos lo mismo. Y nada, solo para finalizar, decirles a todos que justamente eso es lo que intentan estos diálogos, ¿no? Ponernos a relatar, mirarnos, conversar, hablar, como ha dicho David, como una humanidad, porque eso es lo que somos. Una sola familia en este maravilloso planeta azul, verde, bonito y generoso que llamamos Tierra. Y bueno, que la hayamos roto con las fronteras y que nos hayamos inventado una serie de rituales y nombres de legalidad y etcétera. Bueno, eso creo que el COVID y toda crisis tiene que despertarnos y decir, hey, Zubeida
David y usted despertemos a esta nueva posibilidad de abrir nuevas respuestas, porque yo creo, Subi y David, no sé si comparten conmigo, pero el COVID sí que nos ha traído nuevas preguntas, ¿no? Es decir, boom, nos ha golpeado la puerta y nos ha dicho un montón de cosas, pero también nos está insistiendo para que, vaya, empecemos a pensar, ¿no? A ver qué hacemos de nuevo un poco mejor, ojalá mejor. Eso. Ojalá. Bueno, La idea. les agradezco un montón haber compartido este espacio, ¿no? Y con ustedes nos vemos desde el próximo Dialogando Online. Chao. Gracias, David, desde Santiago y Zubeida desde España. Chao, chao. Chao, Adiós. chao.